Pues la verdad es que el estreno en Locarno fue súper bonito, o sea, yo no había estado nunca y siempre he admirado como el riesgo y las propuestas del festival. Considero que es un festival muy libre y que favorece que haya películas que hagan avanzar el lenguaje y arriesguen. Y lo que no me esperaba de nuestra proyección es que realmente, bueno, yo quería hacer una comedia o que se aproximara, ¿no?, a este tono, pero nunca la había probado con público. Y el estreno en Locarno, o sea, la gente desde la primera palabra, la gente empezó a reírse y sentías que había como una gran necesidad de reírse y que esta película te permitía como compartir esta cosa colectiva de estar en un cine con otra gente y reírse juntos, ¿no? Entonces fue muy catártico porque después de 6 años de trabajo y más el último año de montaje en una pandemia, ¿no?, pues fue un momento yo diría, de gran felicidad y liberación, ¿no? De por fin podemos enseñar nuestro bebé al mundo y es como que el mundo está preparado para disfrutarla, ¿no? Y el hecho de coincidir con Chema es muy gracioso porque con Chema ya coincidimos varias veces en la Berlinale y en los premios de cine europeo. Es como que nos hemos ido haciendo como trayectorias muy paralelas y el hecho de estar juntos en Locarno, ¿no? O sea, no sé si había otras nacionalidades con 2 películas a competición, pero era muy singular por tener solo 14 películas, ¿no?, o algo así. Y ahora en Los Feroz también, pues bueno, sí, me hace ilusión, ¿no? O sea, también es un tipo de cine que se hace desde la diferencia, desde el riesgo y también desde la periferia territorial, ¿no? Y los dos reivindicando mucho esta cosa como del arraigo a un espacio propio, ¿no? Y encontrar los valores estéticos, humanos de nuestras geografías, pues bueno, sí, me hace ilusión. Trabajar con no actores y con conflictos sociales nos lleva muy fácilmente al drama y en realidad no es tan difícil de hacer, porque para un no actor es más fácil representar un tono, ¿no?, un poco oscuro que la luz de la comedia. Es más complicado. Yo creo que requiere un grado como de libertad, de confianza en ellos mismos y por lo tanto de precisión en la dirección de actores que yo no había probado. Pero como en estas 3 películas siento que he ido desarrollando un método a través de la intuición también y del ensayo y error y de una obsesión realmente de hasta dónde puedo llegar con no actores y a través de improvisaciones, ¿no? Quería probar si la comedia era posible y lo probé a través de un casting que me lo facilitaba, ¿no? El personaje de Valero pues nos lleva muy fácilmente a la comedia, pero también el choque con Moja, el choque con Pep. Y después estas situaciones tan cotidianas donde un fontanero irrumpe en tu casa, ¿no?, y cada casa es un mundo, nos lleva a situaciones muy surrealistas y cómicas ya de entrada que todos hemos más o menos presenciado, ¿no? Entonces es un tipo de comedia de la que no tenía muchos referentes o ninguno y por lo tanto he tenido como que irlo investigando sola y donde en gran parte no se ha hecho en el montaje, ¿no? O sea, en cómo usas las elipsis, el sonido en off, ¿no? y en la creación de situaciones que se van desarrollando y que ofrecen más. Yo diría que no es tanto la sensación de que no es una comedia construida, sino que es muy, muy parecida a la que nos podemos encontrar en el día a día, ¿no? Pues es curioso porque, claro, yo hago tanto trabajo de campo en los sitios que al final no me sentía muy distinta en Senegal, cosa que es un error porque no soy senegalesa, pero bueno, es verdad que una parte de mi vida está muy vinculada a Senegal, ¿no? Pero claro, o sea, sí, el territorio de Sis Días Currents es el territorio de la plaga, más o menos. Lo que pasa es que me he acercado un poco más a Barcelona, ¿no? Pero solo hasta después de vivir 15 años en Barcelona me he sentido capaz de hacer una película allí o en sus barrios, ¿no? Porque finalmente la imagen de una ciudad tiene también está tan, ¿no? Tiene
tantos iconos, ¿no? Una idea tan clara sobre cómo es la geografía, los colores, las formas, que mostrarlo de otra forma tampoco es tan fácil. Entonces a mí me gustaba acercarme a esta Barcelona de la periferia, que es la Barcelona que yo he vivido, de los polígonos industriales, de los trabajadores, de las autopistas, en fin, de urbanizaciones, de zonas que muy a menudo no vemos en las películas, ¿no? Entonces me he sentido muy reconfortada al poder recurrir a territorios de mi niñez, adolescencia, ¿no? En los que pasan muchas cosas muy interesantes. A ver, yo creo que hay que ver la película para sacar tu propia conclusión, porque nuestro mensaje es la película, entonces si yo lo explico es como que le doy poco trabajo al espectador, ¿no? O sea, lo que yo quiero es que ellos convivan una semana con unos fontaneros que tienen conflictos entre sí por el hecho de ser distintos. Les quiero decir que se van a sentir identificados, porque todos nos va a parecer que les conocemos, y que la película sí que es una invitación a que todos nos planteemos y miremos con más interés tanto nuestra vida cotidiana como la gente que tenemos alrededor. Es decir, no creemos que todo lo que ocurre que es más interesante está en el cine o en los relatos de ficción o en aquello que está alejado o es distinto a nosotros. En nuestros vecinos, en nuestras vidas, en nuestras profesiones, no solo son importantes para la sociedad, sino que finalmente es donde se está desarrollando y estamos avanzando como colectivo, ¿no? Entonces, cómo tratamos a los demás en nuestro trabajo, en nuestro entorno, es súper importante. Y esto es lo que me gustaría que la gente se planteara, ¿no? Respecto a por qué hacer cine híbrido, yo diría que la realidad es tan importante y tan rica en matices que es absurdo para mí no usarla como un material. No diría que es el único material de mi cine, ¿no? Porque la fabulación, la idea de tener una dirección, de poder contar un relato en concreto que a mí me preocupa, mi punto de vista es importante, pero me gusta que esté arraigado con lo que está ocurriendo alrededor mío, ¿no? Después lo hace interesante porque lo hace imprevisible. Los cineastas pecamos mucho de una cierta obsesión por el control y de una cierta omnipotencia, ¿no? Y egocentrismo también. Entonces casi es una terapia, la idea de trabajar con cosas, gente real que tiene una vida que no controlas, que no quieres controlar, que pueden reaccionar como quieren, a quien no tienes que manipular, tienes que dirigir, acompañar, observar. Y sí, que formen parte como material de tu película, ¿no? Pero no usarlo solamente a favor tuyo, ¿no? O en beneficio propio. En realidad, levantar la financiación del viaje de Marta fue tan complicado porque tenemos este problema de que cuando has hecho una película y te va bien, la gente cree que no podrás hacer otra cosa, es como, ¿no? Te encasillan, ¿no? Y fue muy difícil financiarla. Entonces yo tenía la necesidad de, mientras aquel proyecto se iba escribiendo, levantando, iniciar otra cosa muy movida por el divertimento, por vamos a probar, por vamos a descubrir qué pasa en este sector, vamos a encontrar personajes a un ritmo más lento, sin prisa. Con lo cual los dos proyectos casi se desarrollaron en paralelo, siendo distintos, ¿no? Y lo que ocurrió es que después de filmar un teaser en el segundo año de estar preparando 6 días corrientes, el teaser hizo que se financiara muy rápidamente, la gente conoció los personajes, el tono de comedia y nos permitió tener financiación de una forma muy rápida y por lo tanto rodarla justo a continuación de Staff Only, ¿no? Entonces yo diría que el periodo que se dilata más de mis procesos sería la documentación, casting, escritura, que puede durar 2-3 años, en el que no hay una dedicación exclusiva, puedo hacer otras cosas simultáneamente. También porque siento que las películas al inicio no me gusta empujar una idea hacia un proyecto, ¿no? A veces hay ideas que están
circulando en tu mente y en tu voluntad, pero no tienen suficiente entidad para convertirse todavía en proyectos. Y puedes ir trabajando en ellas, pero tampoco se puede empujar de forma muy artificiosa, o esto es lo que yo he sentido. Y entonces cuando sí que están listas, porque ya sabes qué tipo de películas quieres hacer, entonces es cuando arranca, digamos, más el proceso como de producción. Yo me documento, o sea, cuando me gusta un aspecto de la realidad, me documento aunque no tenga un proyecto sobre ello. Es decir, yo avanzo en varias líneas en paralelo y pregunto, me encuentro con mucha gente, soy muy curiosa, me gusta conocer realidades distintas, profesiones distintas, y muchos de estos procesos no me llevan a una película. Lo que pasa es que otros sí. Y como digo, hay veces donde este entorno, el interés por el espacio, encaja con una idea de película, que es otra cosa distinta a un interés personal, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, yo diría que hay ideas que un día te parecen maravillosas y después desaparecen. Yo diría que la persistencia de las ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, no las escribo de entrada. Y cuando esta idea no deja de reaparecer, es que hay algo, ¿no? Y pienso que es sano que haya muchas que aparezcan y se vayan, porque quizás son pasajeras, no son necesarias. Si son importantes, ya volverán. Entonces no me pongo a escribir hasta que realmente siento que hay algo detrás, ¿no? que me llega de forma casi obsesiva, ¿no? Yo diría que es un proceso muy guiado por la intuición, ¿no? De que me interesa más o menos, pero por otro lado también por un cierto trabajo intenso, de decir, somos trabajadores, los cineastas, donde la curiosidad nos mueve y no podemos dejar de buscar, de mirar, de observar nuestro entorno para ver qué podemos convertir en una película, ¿no? O sea, somos observadores como todos los demás, pero en el momento que te conviertes en narradora de algo, tienes el privilegio de poner en relieve, ¿no? Para el resto de tus compañeros, ¿no? De tu entorno, qué es importante mirar en este momento, ¿no? Como sociedad. Entonces a mí ahora me importaba, ostras, miremos a la clase obrera, miremos la convivencia, miremos un tono ligero donde nos podamos reír, y miremos también un cine hecho con riesgo, ¿no? Con riesgo, pero desde la diversión, ¿no? Y esto es lo que sentía que el momento necesitaba, ¿no? Es terrible porque cuando enseñas una película en público por primera vez, realmente la sensación es que te estás desnudando. Y a veces tampoco es que explique tanto de ti misma, ¿no? Pero para ti es tu pequeña creación, es tu punto de vista sobre el mundo al final. Y no te muestras de una forma tan íntima en el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué se ve de mí en 6 días corrents? Aparte de los, ¿no? Los personajes, pues bueno, yo diría que en esta idea de la cineasta también, que en cada película se asoma a una casa, ¿no? Se asoma a un mundo en el que participa, pero observa, ¿no? Pero pues hay mucho de lo que explica Moja también, ¿no? Del fontanero que entra por primera vez en un lugar. Hay mucho de mi punto de vista en cómo muestro sus debilidades, por ejemplo, ¿no? En cómo intento desnudar al personaje de Valero toda su aparente fortaleza, pero también su aparente, ¿no? Racismo, prejuicios y forma terrible de tratar a los otros, pues ¿por qué lo está haciendo, ¿no? Y ahí esto también surge de un análisis propio de decir, bueno, pues tú cómo estás viendo a los demás, ¿no? ¿Cómo los estás retratando? ¿Cómo los estás...? Entonces sí, estoy en todas partes, claro, pero diría que es una película de autoría compartida, en cierto modo, ¿no? Donde ellos tienen un gran espacio también, o al menos lo he intentado. Lo que hago es un proceso de casting de calle, ¿no? Donde voy a los sitios donde trabajan, donde se forman, donde puedo encontrar a estos trabajadores. Vi a paletas, pero a fontaneros, vi a gente que hacía mudanzas, o sea, a varias profesiones, y me quedé con la primera idea que había tenido, que son los fontaneros. Y a los protagonistas los encontré en la Escuela del Gremio de Barcelona, donde estaban haciendo clases de gas, electricidad, porque se tiene que ir como reciclando.
Y allí yo entro y hago un proceso de observar a la gente y ver cómo reaccionan a las clases, cómo hablan entre sí, hablo un poco entre ellos en las pausas. Entonces invito a los que intuyo que pues, pueden tener algo a un encuentro filmado, que nunca le llamo casting, y hablamos de cosas y hacemos juegos también, improvisaciones, para ver hasta qué punto están dispuestos como a arriesgar, ¿no? en un proceso creativo. También hemos hecho un casting abierto a fontaneros, donde llegaron unos cuantos, pero tampoco nos acabaron de convencer. Es decir, sí, tienes que ir al lugar donde encuentras a este tipo de gente, ¿no? Después, cuando les elegí, el lugar, no tenía el guión todavía, lo que hice es establecer sesiones semanales o quincenales de encuentros con ellos, donde probábamos cosas, juegos, improvisaciones, a veces conversaciones, ¿no?, en profundidad sobre temas, para conocerse y para prepararles para estar delante de cámara. Y gracias a este proceso es como obtenemos toda la información para escribir el guión, ¿no? Porque el guión se escribe a partir de lo que ellos pueden hacer bien, ¿no? A partir de sus propios personajes. Es decir, que normalmente en las películas funciona al revés, tú escribes un guión y luego buscas los personajes o los actores. En este caso fue al revés, pero yo quería hacer un guión ad hoc para ellos, a medida, para que sus interpretaciones fueran lo más auténticas posible. Bueno, de los proyectos no te puedo decir mucho porque estoy con varias fuentes abiertas y no sé qué se convertirá en proyecto todavía, con lo cual es como un poco prematuro. Bueno, y respecto a por qué tienen que ver 6 días corrientes, bueno, primero porque se lo van a pasar bien. Yo creo que es una película muy accesible a todo tipo de público más cinéfilo y público menos cinéfilo. Es una película muy abierta, que es agradable de ver. Y por otro lado, porque yo creo que puede ser que les cambie la percepción de cómo perciben su vida cotidiana y cómo perciben a la gente común, normal, que tienen alrededor. Y que solo por esto yo creo que vale la pena.